¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Listos para el estudio de la palabra? Si necesitas una hoja para apuntes, por favor levanta tu mano y un edecán se acercará. Pero seguimos con el estudio del Evangelio de Juan. Esta primera reunión tuvimos un invitado, estuvo con nosotros Felipe del Castillo. No era algo programado, sino llegó a la ciudad y me dijo: quiero estar ahí contigo en la mañana. Y cuando Felipe del Castillo habla, todos escuchan. Entonces yo lo invité y tuvo una palabra extraordinaria esta mañana. Les recomiendo que se lleven el CD de la primera reunión. Qué increíble tiempo de alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos lo disfrutaron? Pues sigamos viendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Estamos ahora en el capítulo 1, la segunda parte, versículo 19 en adelante de Juan. Entonces abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a estar estudiando lo que queda de esto. Yo quiero, antes de empezar a leerles la porción que nos dice el por qué fue escrito el Evangelio de Juan. Tiene una razón por ser. Entonces yo quiero leérselos en Juan capítulo 20, versículo 31. Ese es el pasaje clave de todo el Evangelio. Entonces yo lo quiero leer, está en pantalla, me pueden seguirlo en su Biblia, subráyenlo. Pero ¿qué les parece si nos ponemos de pie para la lectura de este pasaje? Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Señor Jesús, abrimos nuestro corazón para escuchar de ti tu palabra, para crecer, ser confrontado y transformados. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. El Evangelio de Juan, habíamos visto la semana pasada, empieza tratando de enseñarle a la mentalidad griega y hebrea quién es este Jesús, tal Jesús que vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Y quiero nada más aclarar, porque hay gente que de pronto dice: yo no creo realmente que Jesús existió. Ese es un dato que solo yo debatiría con gente ignorante, porque sabemos históricamente que existió. Los libros fuera de la Biblia lo hablan, se sabe de ese hombre. Entonces, si tú quieres debatir eso, pues estás hablando, a veces no es mejor ni dialogar con alguien que no ha hecho sus lecturas ni ha estudiado poquito. Y olvídate de la Biblia. Entonces ese no es un debate. Pero el debate viene siendo: ¿es Dios o no es Dios? Entonces Juan quiere asegurar que la mente griega y la mente hebrea pueda entender quién es este tal Jesús que vino a esta tierra. Y empieza con unas palabras muy fuertes para el judío: en el principio. Y cuando da eso, entonces da a entender, bueno, este nos está regresando hasta el principio. Dice: en el principio era el verbo, era la palabra. El verbo, esa palabra en sí es un verbo. Por eso algunas versiones dicen era el verbo. Y el verbo es parte de una oración, es la parte que tiene movimiento. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y hay acción, que dio a su único Hijo. Entonces Él empieza a decirnos para qué viene, y de hecho nunca revela quién es esta palabra, este verbo, hasta que llega hasta el versículo 15, 16, donde empieza a decir: y este Cristo. Entonces ya de pronto Jesucristo ya le pone nombre a la palabra. Entonces ya tiene cautivada la mente hebrea y griega, viendo uno en filosofía y otro en religión, y de pronto le pone nombre, y me imagino que empieza a transformar su manera de pensar y decir: bueno, espérate, ahora sí no entiendo, ¿no? ¿Es el Todopoderoso? ¿No es es un hombre nada más? Porque entre los judíos
Se sabe que él existió, pero creen que fue un hombre meramente. Entre los musulmanes en el Medio Oriente se cree que nada más fue un profeta meramente. Pero Juan viene a expresar un poquito más a fondo quién fue este hombre. Entonces, y dice que habitó entre nosotros. La palabra habitar es habitación, es tienda. Si ustedes recuerdan, explicamos cómo en aquel tiempo la habitación, el templo se llamaba la habitación de Dios. Entonces dice, viene a habitar entre nosotros. El desierto, curiosamente, para que entendamos también los 4 evangelios, el tabernáculo tenía 4 lados, era un rectángulo exacto, y había 4 lados, y del lado este estaban 3 tribus de Israel, y ellos marchaban bajo una bandera, y era la bandera de la tribu de Judá, y en la bandera había una cara de un león. Entonces Judá estaba al este con una bandera con la cara de un león. En el oeste estaba la tribu de Efraín y otras 2 tribus con ellos, y tenían una bandera, y en la bandera había un rostro de un buey, trabajador, fuerte. En el sur estaba Rubén y otras 2 tribus con él, y tenía una bandera, y en la bandera había un rostro de un hombre. Así lo hacía el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento. En el norte estaba la tribu de Dan, y Dan con otras tribus tenían una bandera, y esa bandera tenía en la bandera un águila. Entonces nosotros vemos aquí a cuatro que tienen 4 banderas rodeado el templo, y hay un león, un buey, un hombre y un águila. Y curiosamente, cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a notar que cuando Mateo presenta a Jesucristo, lo presenta como el león. Cuando Marcos presenta a Jesús como el siervo, un buey, también tiene un rostro. Si ustedes notan, los profetas hablaban de unos seres vivientes en el cielo que tenían 4 caras. Y está hablando precisamente de esto, de los evangelios que están presentando a Jesús como el Rey y el Señor para toda la humanidad. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es probar ahora lo que les acaba de decir, que este es Dios, Jesucristo es Dios encarnado, y se lo va a probar con testigos oculares, o sea, gente que vio y vivió. Es muy distinto que a ti te digan no existe Dios cuando tú experimentaste una transformación. Y te pueden decir, bueno, espérate, todo fue psicológico. Bueno, eso dirás tú. Yo sé lo que pasó. Un día a veces la gente trata de descifrar lo que nosotros estamos experimentando. Recordaba, había un debate entre el doctor Dobson y otro psicólogo muy conocido en Estados Unidos, que empezó a desarrollar el tema de que no se le debe de pegar a los niños porque causa y provoca en ellos algo mal. Y estaba debatiendo con el doctor Dobson, que decía que hay que disciplinar a nuestros hijos. Y el doctor Dobson de pronto da una historia cuando su mamá le pega con una faja. No sé a cuántos les tocó que le pegara a su mamá con una faja, pero las fajas antiguas, se ponían las fajas y tenían unos metalitos así que bajaban para sostenerlas. ¿Se acuerdan de esos? Pues a mí me tocó, me quedaban marcadas las. Entonces dice él que le pegó, y de pronto dice que dio vuelta y las partes de metal le pegaron en la parte trasera y le dejaron marcado ahí donde se enganchan las medias. Y dice el otro, le responde al doctor Dobson, pues qué mal, eso causa un daño en el cerebro de los niños. Y le dice, Señor, mire, yo soy al que mamá le pegó. Yo sé lo que hizo y no hizo en él. Usted no puede venir a decirme ahora que hizo un mal cuando yo sé lo que hizo en mí. Me hizo un hombre hecho y derecho. Entonces, a veces tratan de meter en tu mente para tratar de moldear a aspectos
educacionales, vamos a llamarle así para tener un nombre, porque no es ni eso, ¿no? Pero tratan de meterte en un molde para tratar de desengañarte que esto no existe. Vamos a empezar a leer para entender. Juan capítulo 1, versículo 19. Esto fue el testimonio, digan testimonio, que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Dice, él mismo empieza a decir, este es un testimonio. Y mandan a interrogar a Juan el Bautista. Quieren saber qué onda contigo, quién eres. Ahora, ¿por qué está tratando de encontrar quién es? Ahora, él inmediatamente, noten nada más el versículo 20, él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Pues no le han preguntado si es el Mesías. Él está respondiendo. Porque había un historiador, entre ellos, bueno, hay varios historiadores que escriben sobre eso, pero Tácito es un historiador romano, existió en aquel tiempo. Y había un ambiente en la sociedad de que estaba por llegar el Mesías de Israel. Ellos estaban con una anticipación, todavía hasta esta fecha, están anticipando la llegada de su Mesías. Y en aquel tiempo ellos estaban con mucho deseo de ver a su Mesías. Entonces los líderes religiosos mandan a preguntarle a Juan el Bautista y le hacen la pregunta: ¿quién eres? Y él sabía de qué estaban preguntando. Él sabía de este anticipo, él sabía esta emoción de que ellos pensaban que en esos momentos iba a llegar su Mesías. Inmediatamente responde: no soy yo. Yo no soy el Mesías. Entonces, noten cómo le empiezan a preguntar. Versículo 21. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para que los que nos enviaron, ahí está ya los religiosos, ¿qué puedes decir de ti mismo? Y ellos decían y usaron esos nombres en particular, Elías, porque Malaquías capítulo 4 afirma que en los últimos días Dios iba a mandar uno como Elías. Entonces, la manera en que él vestía, las cosas que él comía, las cosas que él gritaba, entonces los hacía decir: bueno, esto tiene que ser el Mesías, ese es el que viene. Y de pronto cuando él dice no, entonces dice: bueno, otro profeta, porque en Deuteronomio 18 Dios le dice al pueblo de Israel: les voy a mandar a otro profeta que vendrá a hablarles a ustedes, pero a él lo deben escuchar. Hablando el Antiguo Testamento de Jesucristo. Entonces le preguntan: bueno, si no eres Elías, entonces tienes que ser ese otro profeta que habló Dios al pueblo de Israel. Entonces él dice: no, tampoco soy ese. Entonces imagínense la anticipación, la emoción. Entonces versículo 22 dice de esta manera, o versículo 23. Bueno, anota en tus hojas antes de leer el versículo 23. Cuestionan dos cosas de él: su identidad y su actividad. O sea, en la vida cristiana, la gente que no conoce de Dios va a cuestionar dos cosas tuyas: tu identidad y tu actividad. ¿Por qué haces eso? ¿Qué cosa más loca ir y levantar manos y sentarte ahí a escuchar a un señor que va a cumplir años mañana y que de pronto te dice la medida de su pantalón y 36 y grande de camisa? Cosas como esa, color favorito verde. O sea, ¿qué cosa más loca? Van a cuestionar dos cosas: tu identidad y tu actividad. Satanás, cuando venga a meter dudas en tu mente, va a cuestionar dos cosas:
tu identidad y tu actividad. Tu identidad, porque siempre va a preguntar, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te está yendo bien? ¿Se acuerdan Jesús cuando está siendo tentado? Si eres hijo de Dios, pues dile a esta piedra. Entonces cuestionan dos cosas. Ya lo anotaron, ¿verdad? Entonces ahora vámonos al versículo 23. Noten cómo responde Juan. Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Él está citando Isaías capítulo 40 versículo 3 para que entendieran que la profecía de Isaías años después se está cumpliendo. ¿Y por qué dice soy una voz que clama en el desierto? Porque fue a través del desierto que Moisés guió al pueblo para encontrarse con Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Juan? Yo soy una voz. Lo único que estoy haciendo es guiándote a ti para tener un encuentro con Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es hacer lo mismo. Porque no importa quién es Juan el Bautista. Anota esto en tus hojas. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Lo importante no es el mensajero. A nosotros nos fascina, el mundo nos ha metido en esto de los estrellas, de los grandes, los ungidos, y queremos ver a aquellos que son ungidos y los grandes y todo eso. El mundo nos ha metido en eso, pero el mensajero no es importante, solo el mensaje. Por eso yo, si ustedes recuerdan, don Fermín, él nunca quería anunciar quién iba a predicar. ¿Por qué? Porque importante no era el mensajero, sino el mensaje que traía. Porque lo que edifica no es Fermín, sino el mensaje que uno puede traer. Entonces empezamos en el versículo 24. Y dice así: entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Noten que ahora están cuestionando su actividad. Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Ahora, Juan el Bautista tenía todo su enfoque en Cristo. Su enfoque está en Él. Y Él está diciendo: yo no soy el enfoque, pero entre ustedes ya está aquel que sí lo es. Ahora, si yo me paro aquí esta mañana y les digo: aquí está sentado entre ustedes Jesucristo, el que viene otra vez y se los quiere llevar con ustedes a gozar la eternidad, ¿qué van a hacer? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? No, pues aquel está muy feo, no puede ser él. O sea, cada quien lo vamos a buscar. Pero Juan, a propósito, lo que quiere hacer es que quiten su atención de él como persona y traten de entender quién es el Mesías. Porque él decía: yo necesito menguar para que el otro crezca. Versículo 29 dice así: versículo 27: aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Él estaba bautizando en un lugar muy simbólico, porque ese lugar donde él bautizaba era el lugar por donde el pueblo de Israel cruzó por primera vez. Cuando cruzaron, ¿se acuerdan que llegó el pueblo de Israel y de pronto el río se abre y en medio ponen? Allí en esa región estaban bautizando. Está diciendo: están por entrar a la tierra prometida. Yo les voy a enseñar cuál es la tierra prometida. A veces nosotros pensamos que la tierra prometida es un lugar físico, como el Edén. Están tratando de encontrar dónde está el Edén. Edén significa corazón de Dios. ¿Dónde está el lugar donde tú estés, pero que esté el corazón de Dios? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, de pronto, versículo 29 dice: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Ahora, recuerden quién está hablando. Está hablando el primo. Eran primos. Aquí en la tierra había un parentesco entre los padres. Ellos eran primos. Y a ver, aquí, ¿quién no conoce a su primo? Ahí está, mira, ese, tenle cuidado porque ya lo conozco bien. Pero él no lo trata como primo. Entiende que el propósito de él es muy distinto. Cuando identifica a Jesús, entiende que es muy distinto. Ahora, Jesús ya había sido bautizado por él. Este incidente que está pasando aquí es después del bautismo. Juan no relata los detalles del bautismo. Es después de la tentación. Juan no relata esos detalles. Empieza en este momento cuando lo vuelve a ver. Jesús es bautizado y dice que la paloma descendió del cielo, una paloma, el Espíritu Santo como paloma desciende y reposó sobre su cabeza y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Entonces, lo que Juan el apóstol está haciendo es diciendo: aquí está un testigo ocular que vio algo distinto. Ellos como primos se conocen, pero Jesús lo declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, yo necesito que entendamos lo que está diciendo ahí. Anota esto: el Cordero, o sea, declararlo el Cordero significa que iba a tener que morir. O sea, lo que está diciendo es, no sé si cambió el sonido, a mí me cambió mucho el sonido, entonces por favor. Lo que está diciendo es que esta persona que yo estoy apuntando ahorita es el que va a morir. Ahora, traten de imaginarse Jesús caminando, llegando entre toda la multitud y de pronto él lo ve y están los discípulos de Juan alrededor de él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el... Tú podrías decir: mira, me está llamando Cordero de Dios. No, Cordero de Dios significa que va a tener que ser puesto sobre el matadero y lo van a tener que matar. ¿Qué venía a hacer el Salvador a esta tierra? A redimir a la humanidad de su pecado. Ahora, noten otra cosa, no dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dice el pecado. El pecado está hablando de algo en particular, aquello que te separó de Dios. Pecado en sí significa separación de Dios. La humanidad estaba en relación con Dios, pero el pecado entró al corazón del hombre y nos separó de una relación con Dios. Tú no tienes relación con Dios. Muchos de ustedes han vivido lejos de Dios. No están en relación, no están en comunión con Dios. Están haciendo lo que ustedes quisieran hacer y de pronto algo sucede en nuestra vida que nos acerca a Dios. El pecado fue lo que nos separó de esa relación. Y Jesús lo que vino a hacer es a ponerse como un puente para que yo ahora pueda tener acceso a Dios. Y por eso dice: ahora puedes entrar confiadamente a su presencia. Puedes llegar confiadamente a Él. Y en todo el Antiguo Testamento el Cordero únicamente era para sacrificio. Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer fallaron. ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió es que Dios tuvo que proveer un cordero. Mata un cordero y los cubre su desnudez. Abraham falló y lleva a su hijo para sacrificar en el mismo lugar donde Jesús moriría años después. Y ahí provee un carnero para que pueda sacrificar sobre el altar. Imagínate la frase: este es el cordero que va a redimir al mundo. Versículo 30 dice: y a él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No le reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Juan el Bautista está diciendo: yo soy testigo de quién es él. Yo estaba bautizando, yo no sabía, para mí era el primo. Pero de pronto llega y noté algo muy distinto en él. No sé si ha pasado en ti, pero cuando antes tú te burlabas del Señor y de pronto un día algo pasó y dices: caray, eso que yo me burlaba era realmente lo que yo necesitaba.
Y de pronto lo ve y dice, pues yo, ¿por qué te voy a bautizar yo a ti? Porque Juan bautizaba a la gente. El bautismo entre el judío es para el gentil que quiere hacerse judío, no es para el judío. Entonces, que Juan el Bautista esté bautizando judíos intrigaba a todos los sacerdotes. ¿Por qué está bautizando a los judíos? ¿A quién se van a transformar ellos? Y él está diciendo, no, los quiero meter al verdadero reino. Entonces de pronto llega Jesús y cuando lo bautiza, de pronto el Espíritu Santo desciende y dice, lo vi, yo soy testigo de que Él es verdad, de que Él está aquí entre nosotros. Entonces el enfoque del ministerio de Juan el Bautista no es Él, sino Cristo. Anota eso por favor en tus hojas. No lo reconocí al principio, pero de pronto dice, entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo. No sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y repose, Él es el que bautizará con Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. O sea, lo vi y ahora lo testifico. Yo lo vi con mis ojos y ahora quiero que ustedes sepan de Él. Versículo 31, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. O sea, aquí se sabe que los 2 discípulos que estaban al lado de Jesús eran 2. Ahorita van a expresar el nombre de uno, se llama Andrés. Y el otro sabemos por deducción de muchos incidentes que era Juan. Aparentemente la familia de Juan y la familia de Andrés y Pedro, que era su hermano, eran socios en el negocio de la pesca. Entonces están aquí y de pronto dice, estaban con 2 de sus discípulos y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Oyeron y siguieron. Digan esas 2 palabras, oyeron y siguieron. Otra vez, el enfoque de Juan el Bautista es Jesús. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es el enfoque tuyo? Hay mucha gente que publica, por ejemplo, su iglesia. Oye, ven a mi iglesia, vamos a tener ahí la presencia de Dios. Estás promoviendo más la iglesia que al Señor Jesús. Y las primeras palabras de Jesús, aquí las vamos a ver, que Juan las expresa, noten, cuando los discípulos de Juan lo oyeron, lo siguieron. Jesús miró a su alrededor y vio que esos 2 lo seguían. Imagínate, siempre caminaba solo y de pronto hay 2 ahí caminando tras de él y le hace estas 2 preguntas. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Qué pregunta, ¿no? ¿Dónde vives? Versículo 39. Vengan y vean, les dijo. Era como las 4 de la tarde cuando los acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Noten las 2 preguntas. ¿Qué quieren? Pues que queremos saber dónde vives. Él dice, vengan. Anota esto en tus hojas. Dios quiere que encuentres lo que tú buscas. Juan les había dicho, ese es el Mesías. Y ellos van tras él y de pronto, ¿qué onda con usted? ¿Qué quieren? Pues queremos saber un poquito más de ti. Vengan. ¿Puedes escuchar la voz del Espíritu Santo hoy diciéndote lo mismo? ¿Qué quieres? Y el Espíritu diciéndote, ven, te quiero enseñar. Porque Dios quiere que tú encuentres lo que estás buscando. Si quieres conocer más a Dios, Jesús no les dijo, bueno,
vayan y escuchen todo lo que les va a decir Juan el Bautista. Les dijo, vengan, prueben. Porque para conocer más a Dios hay que conectarse con Jesús. Juan no podía hacer todo para ellos. Él lo único que podía hacer es una voz que los conectaba al Padre Celestial. Y por eso cuando vio a Jesús y finalmente lo identificó, dijo, ese es el Cordero, síganlo. Miren, yo como pastor suyo, yo no puedo hacer todo para ustedes. Hay mucha gente que se queja, es que el pastor es que viaja y que no hace, que lo hace, que predica, que no predica, que tanto se quejan. Yo no puedo hacer más que apuntar a Jesús. Si no has llegado a Jesús es porque no has querido. Cuando Él te dice, ven, ven, te quiero enseñar mi presencia, mi poder. Te quiero transformar con mi palabra. No podemos hacer más. Porque el mensajero, anótalo, solo apunta a Jesús. Ya vamos a terminar. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Noten cómo siguió Jesús al oír. Es todo lo que necesitaba. Hay unos que todo lo que necesitan es oír. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conocieran a Jesús. Jesús mismo miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefa, que significa Pedro. Noten que él fue por curiosidad, porque su hermano le dijo, ven, hemos encontrado al Mesías. Y llegó y de pronto Jesús lo mira y dice, eres Simón, ¿verdad? Y el otro responde, Simón. Pues ahora serás Pedro. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquí el quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban a Jesús, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso? ¿O solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas grandes, más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. La gente llega a Jesucristo por distintas razones. Unos se emocionaron con haberlo encontrado y fueron a llamar a otros. Queda tan impresionado uno de ellos que va y llama a su hermano. Natanael tiene sus dudas, porque él conoce la religión, es un hombre religioso. Entonces, cuando encuentra a Jesús, Jesús le hace la misma invitación, ven,
compruébalo tú. Cuando le dice eres un verdadero israelita, un hombre de integridad, no significa que no tenía errores. Significa que era verdadero en buscar a Dios. Él sabía cómo oraba. Él sabía cómo buscaba. Y Jesús explica que lo que estaba viviendo no era nada a comparación de lo que iban a vivir. Y les explica algo muy interesante, anótalo por favor. Les explica que Él es el camino al cielo. Andrés y Juan llegan a Jesús por el mensaje del Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y hay muchos que van a decir, bueno, ¿y qué tal con los pecados? Bueno, por eso nos da su palabra y el Espíritu Santo, para empezar a deshacernos de todos los pecados que han estado atando nuestra vida. Pero ahora ya tenemos una relación personal con el Señor. La relación personal no llega porque tienes religión, sino porque has encontrado al Mesías. Me encantó en un estudio bíblico en una casa. No voy a mencionar de quién era, pero un sacerdote se para y lo primero que dice es: dice, ustedes piensan que van al cielo porque son católicos, pues están equivocados, dice el sacerdote. Necesitan arrepentimiento. Necesitamos llegar al Mesías y decir: no quiero esta vida, quiero la tuya, Señor. Juan y Andrés llegan porque Juan el Bautista dijo. Pedro llega por invitación de su hermano. Felipe fue llamado directamente de Jesús. Felipe, ven, sígueme. Natanael llega a Jesús porque confronta sus prejuicios. ¿Tú crees que no hay nada bueno en Nazaret? Bueno, ven, te quiero enseñar lo que el poder de Dios puede hacer aún en Nazaret. Anota esto, la gente llega a Jesús por distintas razones. No todo mundo va a pararse aquí y hacer una oración. No todo mundo va a levantar la mano. La gente llega por distintas razones. Lo importante no es cómo, sino que creas y recibas. Sino que creas y recibas. No es cómo, si oró, si no oró, si levantó la mano, no levantó la mano, si dijo o no dijo. Nos enredamos tanto en los formatos humanos. Lo importante es que haya creído y haya recibido. Y después de eso, el Señor empieza a revelarse a ellos. Amados, tú no puedes llegar al cielo. La escalera, y Él les está hablando de lo de Jacob. Jacob dice que vio una escalera y ángeles que subían y bajaban. Pero si ustedes notan en el relato de Jacob, no hay una respuesta. Nada más había una escalera al cielo, no hay nada más. Y de pronto Jesús dice: ¿se acuerdan de esa escalera? Yo soy el que puede ayudarles a subir. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 1. Señor Jesús, qué poderosa tu palabra. Muchas veces el enfoque nuestro como humanos es lo que nosotros hacemos, nuestro nombre, mercadear lo que nosotros tenemos mejor que muchos. Pero el mundo no necesita Grupo Unidad. El mundo te necesita a ti, Señor. El mundo no necesita cambio de sistemas. El mundo te necesita a ti, Señor. Si solo pudiera tener un encuentro con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudiéramos empezar a tener una relación con Dios. Gracias, Señor, por este mensaje. Y lo confirmamos hoy también porque ha transformado nuestras vidas. Y vino del cielo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Te amamos
Así con los ojos cerrados, yo quiero hacer una oración para que tú conozcas al Señor Jesús. Repitan todos conmigo esta oración para ayudar a aquel que lo va a hacer por primera vez, aún aquellos que me ven en pantalla. Digan esta oración, digan así: Señor Jesús, abro mi corazón para que tú llegues a mi vida y transformes mi vida, perdones mi vida y me des vida eterna. Gracias por venir a esta tierra a dar tu vida en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, para que hoy yo pudiera ser tu hijo. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hoy hiciste esa oración, hoy la Biblia dice que has nacido de nuevo, has sido trasladado de las tinieblas a la luz. Es todo. No hay que hacerse miembro de Grupo Unidad, no hay que cambiar de religión, no hay que hacer nada. Solo hay que creer y recibir. No sé, ¿quién hizo la oración por primera vez? Nunca habías hecho esa oración. Levanta tu mano, nada más para reconocerte rápidamente. Gracias, gracias. Alguien más, gracias, gracias. Gracias aquí, gracias allá, gracias. A todos los que hicieron esa oración, levantaron su mano. Grupo Unidad les dice: bienvenidos a la familia de Dios. Al final, antes de irte, enfrente del café aquí, está un saloncito. Entra y diles: yo recibí a Cristo, o estoy visitando por primera vez, y te van a dar un paquetito con unos regalos. Uno es un libro que yo escribí que te va a ayudar a entender qué acabas de hacer y qué ahora necesito hacer. No hay compromiso con nosotros. Recíbelo de nuestra parte como tu familia en el Señor. Qué buenos Dios, ¿verdad? ¿Listos para dar a Dios de nuestros diezmos y ofrendas? Dale porque le amas. Dale porque estás enamorado de Dios. Personas sembraron hace muchos años para que tú pudieras sentarte hoy en ese lugar. Ahora siembra tú para que muchos más puedan ser transformados por el poder del Señor. En lo que nosotros pasamos las canastas, por favor, acompáñenos en adoración. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Vamos a decir: majestuoso, majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza.
es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Extiendan sus manos hacia acá y vamos a bendecir. Señor Jesús, nosotros oramos por cada persona, familia, hogar, trabajo y negocio aquí representado, Señor. Declaro las bendiciones de Dios sobre las vidas de ellos. Los cielos abiertos, bendición sobreabundante descendiendo, Señor, y manifestándose de distintas maneras, en salud, en fuerza, en capacidad para hacer muchas cosas más, Señor. La paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Señor, declaro bendición sobre sus vidas. Y Señor, también declaro que tú pones en cada uno que administra los bienes tuyos, temor y temblor, para que esto se convierta en almas para tu reino, Señor. Sabiendo que un día rendiremos cuentas ante ti, Señor. Recíbelo como una dulce fragancia en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero darles unos anuncios rápidamente. Hombres de honor, mañana a las 7:30 tengo un mensaje que se llama Lepra en casa. Entonces es un mensaje muy confrontador, pero a pesar de eso lo abrí a, si quieren venir las familias, vengan, pero va a ser un mensaje muy fuerte, muy directo. Entonces, pero es importante decirlo. Hoy, después de esta reunión, hay bautismos aquí afuera. Entonces, si tú te vas a bautizar, no postergues más eso. Hoy es tu momento para hacerlo. GU Música inicia el 1 de septiembre, inscripciones en los módulos. 18 horas en su presencia el sábado 1 de septiembre, 18 horas de oración. Entonces vénganse de 5 de la mañana a 11 de la noche. Entonces vente, sé parte de todo esto. Más que nunca se necesita orar. Reset, que es el evento de jóvenes nuestro aquí del 6 al 8 de septiembre. Entonces hay un evento especial para los jóvenes. Vengan, manden a sus hijos. Y la cumbre, que ya estamos a 2 semanas de la cumbre, 3 semanas. Entonces quiero que estén orando por nosotros. Hay algunos que ya me han dicho que nos van a acompañar, van para allá a Guanajuato. Josh McDowell y mi persona estamos invitando a los pastores de toda la nación. Hoy me indicaba Felipe del Castillo esta mañana que van 3 camiones de su congregación al evento, ¿no? Allá es más fácil porque es esa región, de acá es más difícil, pero llamaron 14 pastores así de Mérida, Yucatán, están yendo. Entonces oren que Dios pueda usar nuestras vidas para transformar esta nación en una forma impresionante. Gracias por sus oraciones. Y la verdad, yo soy un producto de las oraciones de ustedes. Yo doy gracias a Dios porque muchos de ustedes nunca se rindieron en orar por mí. A pesar de todo el relajo en mi vida y todo eso, siguieron orando por mí. Y yo vivo sumamente agradecido con todos ustedes y aquellos que siempre creyeron. Don Fermín, doña Delma, pobrecitos, los hice pasar noches de desvelo, pero bueno, valió la pena. Míreme, heme aquí. Gracias a Dios, gracias María Luisa, porque tú también creíste. Perdón, no iba a llorar, pero bueno. Cumpleañeros, felicidades. Claudia, Miyuki, Samantha, David, Fernando, Iván, Araceli, feliz cumpleaños. Marco y Aida
Cumplen 97 años de casado. 47, perdón, 47. Es profético lo que estaba diciendo yo, profético. Profético. También estamos de cumpleaños con nuestro pastor. Mañana cumpleaños. Ahora sí puedes soplar la vela. Sí. Vamos a orar por nuestro pastor. Extienda su mano hacia acá. Tony, ven. Vamos a bendecir la vida de nuestro amado pastor. Extiende sus manos hacia acá. Padre, te damos muchas gracias. Señor, gracias porque permitiste a Fermín, nuestro pastor, Señor, amar lo que sus padres han amado. Y durante todos estos años, Señor, Él ha invertido la vida en esto. Hoy nosotros queremos bendecirlo, Señor. Queremos bendecir a toda su descendencia. Tú prometiste que una descendencia poderosa en la tierra Él podría levantar. Bendecimos, Señor, a Jessica, a Gaby, a Francia, a Alex, a Larisa, a Victoria, Señor, a Claudia, Señor. El matrimonio de nuestro pastor lo bendecimos, declarando, Señor, que tú le das las fuerzas suficientes para seguir cumpliendo años, invirtiéndolos en ti y bendiciendo la vida, Señor, de cada familia en nuestra congregación. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos que la bendición tuya está sobre él y sobre toda su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. ¿Qué? Ah, caray. Pastel para todos. Bueno, es para ella, dice, para ella. Mordida. No, nosotros ya como cristianos no creemos en las mordidas. Hay que ser íntegros en todo. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que hagas, lo que digas, lo que toques, lugar que pise la planta de tu pie, sea prosperado en abundancia en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Que el Señor les acompañe y les guíe, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Al salir de este lugar, recuerda que hay gente aquí que quiere orar por tu necesidad. No te vayas con ella. Ámense unos a otros. Que Dios les bendiga.